a partir de la lectura que hicimos en conjunto, que hicimos todos juntos, me gustaría hoy enseñar, me gustaría exponer, más que un pasaje, me gustaría exponer sobre un tema, a propósito de lo que estamos viviendo o de lo que estamos recordando hoy, a propósito de la semana en la que vamos a entrar y a propósito de este recordatorio de que Jesús llega a Jerusalén y el primer domingo o ese primer día que llega a Jerusalén, la multitud estaba efervescente. Es como si hubiera llegado un rock star a Jerusalén. Las personas estaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, la salvación va a llegar. La salvación ya llegó, ya está aquí, ya vamos a ser librados completamente. Era el ánimo de lo que las personas tenían en su corazón en ese momento. Y yo estoy seguro que muchos de ellos no se iban a imaginar lo que iba a suceder el viernes, el sábado y el domingo. Pero en lo que quiero meditar contigo en esta mañana es en algunos aspectos de la encarnación de Jesús que lo llevaron hasta este punto. Específicamente en 4 aspectos, o en 4 características, o en 4 dimensiones, como usted quiera llamarle. Y yo le puse a estas 4 características las 4 P. Las 4 P. Entonces, primeramente, vamos a ver que Jesús aplicó, vivió estas 4 características en su vida, desde que llegó, desde que vino en forma de un bebé. La primera, ahí están las 4, ya yo mismo ¿cómo dicen aquí? Me aventé o me espolié, es un término más nuevo, pero hay otro término un poquito más antiguo me ventaneé, creo que es. Yo mismo me ventaneé. La primera, mis hermanos, presencia. Nuestro Dios Jesús hizo presencia en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? No fue un representante, no fue solamente un embajador, no fue alguien que Dios mandó para que resolviera un problema y se desconectó totalmente de eso. Fue Dios mismo. Dios mismo se hizo presente en forma de un bebé. Y a lo mejor pensamos en esto y decimos, sí, ¿y qué tiene eso? ¿Y qué tiene eso? Quiero mostrarte hoy o profundizar también en 2 temas o en 2 aspectos o características, atributos de Dios que me gustaría mucho que pudiéramos entenderlo y digamos, wow, es verdad que estuvo grandioso y que nunca lo vamos a poder comprender. El primero se llama trascendencia. Es un concepto bíblico, es un concepto de un atributo, de una característica de Dios. Dios es trascendente. ¿Y qué quiere decir eso? Simplemente que Dios está por arriba de todo, Dios está por encima de todo. ¿A qué se parecerá más Dios? ¿A un gusanito o a un ángel? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se parecerá más Dios? ¿A un gusanito o a un ángel que dice santo, santo, está cerquita de Dios, tiene alas y demás? Mis hermanos, a ninguno de los dos. Dios está a otro nivel, está en otra dimensión, está en otra categoría. No se parece a nada de lo creado, a nada. No podemos igualarlo con nada. No hay nada en la tierra que sea, o en la creación, que sea una ilustración que podamos decir, Dios se parece a esto. No. Él está por arriba de todo, por encima de todo. Y la palabra dice, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 15 y 16, al único sabio Dios, al Rey de Reyes, Señor de señores, al único inmortal, aquel que vive en luz. ¿En luz qué dice la palabra? Ahí está. ¿En luz qué? Inaccesible. Tú y yo no podemos acceder a eso, no podemos verlo. Dios está en otra dimensión. Si lo quieres, está en otro multiverso. Y ese multiverso para nosotros es inaccesible. Inaccesible.
a quien nadie ha visto ni puede ver. Pablo está diciendo y está dando una doxología o un gloria a Dios. A Él sea el honor, el poder y la gloria. Ese es el Dios que tú y yo alabamos hoy aquí. A ese Dios inaccesible. Entonces, Dios es trascendente en ese sentido. Moisés, cuando estaba interactuando de alguna manera con Dios, le dice, oye, yo quiero ver tu gloria. Dios lo manda a guiar al pueblo lejos, a guiar al pueblo a una tierra desconocida. El pueblo Moisés había dado que era terco. Y Moisés le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir, porque yo no voy a llevar a este pueblo terco para que me apedree de aquí a 3 kilómetros. Yo quiero verte, Señor, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le responde, mira, Moisés, está muy bien ese deseo, y lo estoy parafraseando, está muy bien ese deseo, pero no hay hombre que me vea y viva. Entonces voy a hacer y te voy a esconder en una peña, y ahí vas a ver mis hombros pasar. Y vas a oír, y lo que Moisés oyó fue, Jehová, grande y clemente en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero Moisés solo pudo ver los hombros. Ese es el Dios trascendente. Ese es el Dios que aparecía, cuando el ángel de Jehová aparecía en el Antiguo Testamento, los hombres se quedaban espantados y decían, ya vamos a morir porque hemos visto al Dios vivo. Ese es tu Dios y mi Dios. Un Dios trascendente. Un Dios que de cierta manera está en otra dimensión. Pero hay otra característica de Dios. No solamente Dios es trascendente, sino que Dios es inmanente. ¿Y qué quiere decir eso? Pastor, hoy está con palabras raras. No se preocupen, creo que son las únicas palabras raras de todas las 2 horas y media que tengo para predicar. Dios es inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Dios está en otra dimensión, Dios sí está en el mundo, sí obra en el mundo. Él no hizo el mundo y se fue y lo abandonó. No, Él está obrando en el mundo, en el tiempo presente, ahorita. Todo, desde la creación hasta Apocalipsis, Dios está obrando y no ha parado de obrar. ¿Y saben cuál es la maravilla de que Jesús haya pisado la tierra? Que ese Dios trascendente, ese Dios que no lo podíamos ver, ese Dios que habitaba en luz inaccesible, o el Padre que habita en luz inaccesible, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Jesucristo, vino, Dios mismo completamente vino y se encarnó y nació como un bebé y lloró como un bebé y caminó como un bebé. Nunca pecó. La diferencia con ustedes y con nosotros y con Jesús es que Él nunca pecó, ni cuando era chiquito. Pero Él caminó, era Dios caminando en la tierra. Mi hermano, qué privilegiazo tuvieron aquellas personas de aquella época que, aunque no lo entendieron muchos, aunque no lo distinguieron, era viendo a Dios, obrar a Dios, hablar a Dios, cara a cara. Imagínate tú cara a cara con Dios y que Él se agache a ti y te diga, hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Imagínate. Dios se hizo inmanente, o se hizo presencia, o se hizo presente completamente con Jesús, en la persona de Jesús. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, dice Pablo en la carta a los Colosenses. Y esa palabra imagen en el griego habla de que es la sustancia exacta de Dios. No hay diferencia entre ese Dios inaccesible y Jesús. Es la misma sustancia. Es Dios mismo. Es la imagen visible de ese Dios que tú y yo no podíamos ver. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ese es el Dios que tú y yo adoramos hoy. Un Dios que es supremo sobre toda la creación. Ese es el mismo Dios que las personas le estaban gritando, Hosana, Hosana. No lo entendían como eso, no lo veían como eso, pero era Él. Ese es el Dios poderoso. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Todo Dios habita en Cristo o estaba presente en Jesús. Jesucristo no es un Dios más chico, Jesucristo no es un Dios creado, Jesucristo es Dios.
Hijo, segunda persona de la Trinidad. Y ese estuvo caminando por la tierra. Pero ¿saben qué? ¿A qué le beneficiaban las personas en ese momento si solo se quedaba con que Jesús fuera presente? ¿Qué beneficio tenía? Voy a poner un ejemplo. Imagínense al paralítico, o imagínense al ciego, o imagínense a uno de los tantos que Dios, que a través de Jesús, que Jesús sanó. Imagínense alguno de ellos. ¿Qué beneficio hubiera tenido para ellos si cuando ellos estaban clamando y decían, ten misericordia de mí, solamente Jesús hubiera llegado así por el lado, lo hubiera visto, ¿qué hubiera hecho? Y hubiera seguido. Ninguna. Entonces, Jesús no solamente hizo presencia en la tierra, no solamente caminó por la tierra, sino que fue a segunda P, tuvo proximidad con las personas. No solo fue presente, no solo estaba en la esquina, imagínense Jesús en la boda de Caná, donde había una boda y mucha algarabía y todos disfrutando de la boda y emocionados por ese momento, y Jesús en una esquina. Ay, ¿cuándo se acabará esta fiesta pecadora? Ay. Jesús estuvo presente, pero estuvo cercano a todas las personas. Jesús comió con pecadores y Jesús comió también con fariseos. Comió con personas de la más baja. En aquel momento los fariseos lo vieran como de la más baja calidad o de la más alta calidad. Pero ese es el Jesús que tú y yo adoramos hoy, y ese es el Jesús que tú y yo podemos acercarnos hoy. Un Jesús que está abierto para todos, sin importar raza, sexo, condición económica o condición de cualquier tipo, escolaridad. Jesús está cercano a todos. Jesús, en un momento que estaba entre los que le llevaban la contraria, está hablando y decía, ¿a qué voy a comparar esta generación? ¿Cómo voy a quedar bien con ustedes? En Mateo capítulo 11, versículos 18 y 19. Y voy a parafrasearlo un poco. Están las personas hablando mal de Jesús y dicen, ¿cómo voy a quedar bien? ¿Cómo quedo bien? Si vino Juan el Bautista y decían que ni comía ni bebía, y entonces tiene un demonio porque ni come ni bebe. Entonces vengo yo, Jesús en ese momento hablando, vengo yo que como y bebo, y dicen, este es un glotón y es un borracho. El punto era que las personas lo que querían era cuestionar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús era un Dios y es un Dios accesible, un Dios a que todo el mundo tiene acceso. Mi hermano, no han notado, leyendo los evangelios, que las personas, ¿quiénes eran los que estaban cómodos con Jesús? ¿Quiénes eran los que estaban contentos de que Jesús estuviera a su alrededor? ¿Quiénes eran? Los publicanos, los pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Gente a la vista de las personas, esa gente son malas, son peligrosas, esa gente en una esquina a las 12 de la noche te desviven. Esas personas se sentían cómodas con Jesús. ¿Y quiénes eran los que se sentían incómodos con Jesús? ¿Quiénes eran? Increíblemente, mi hermano, la santidad de Jesús era una santidad extraña. Era una santidad que a lo mejor tú y yo no estamos adaptados a ver en el día de hoy. Era una santidad extraña porque resultaba profundamente atractiva a las personas no religiosas, a las personas, a los publicanos, a los pecadores. La persona de Jesús era como decir, hey, es mi compa. Pero la presencia de Jesús, la persona de Jesús, resultaba ofensiva a las personas religiosas. No a todos. Nicodemo comió con él, habían fariseos que encubiertamente simpatizaban con él, pero a las personas religiosas, a las personas que creían que estaban bien y creían que seguían la ley, para esas personas la santidad de Jesús y la persona de Jesús les molestaba.
Pero aunque le molestara, o se aguantaban o se tenían que aguantar. No había de otra, porque Jesús, Él mismo dijo, yo soy amigo publicano, amigo de pecadores. Yo vine a salvar a aquello que estaba enfermo. Yo vine a salvar a aquello que estaba perdido. Ese es el Dios que tú y yo adoramos hoy. Ese es el Dios, segunda persona de la Trinidad, que entró a Jerusalén. Y las personas le decían, Hosana, Hosana. Pero no solamente entró a Jerusalén, o no solamente tenía presencia o era cercano o próximo. Hay una tercera P. Y esa tercera P tiene que ver con esto. Entra Jesús, y cuando entra a Jerusalén, ¿qué dice y qué hace? Yo soy Dios, yo vengo a derrocar a los fariseos, todos adórenme a mí, todos aclámenme a mí. Salió humo, luces, efectos. ¿Pasó eso? Pregunto, a lo mejor sí pasó, a lo mejor en la Biblia de ustedes aparece. Y una banda atrás, yo y el Oscar tocándole ahí rock. Ay, tú eres el Señor. Hermano, la tercera P tiene que ver con esto, poder humilde. Jesús no solo hizo presencia, no solo fue cercano a las personas, sino que Él no nos bombardeó con un show de luces, con un show y podía haberlo hecho, Él era Dios. O empezó en un palacio, ¿no? Empezó en un establo. Él podía haber tenido todas las comodidades del mundo. Él podía incluso haber dicho, yo soy el rey, yo soy el que mando aquí, y ustedes tienen que obedecerme. Y si no, rayos por la cabeza. Él es Dios. Pero ¿saben qué? Su estrategia fue diferente. A través de su poder radicaba en la humildad. En la humildad. Y esa humildad contagió a todos. Y esa humildad en el servicio hizo que multitudes también le siguieran. Hizo que pudiera lograr también algo que le faltaba a los reyes de ese tiempo. En ese tiempo, decía Jesús que los reyes grandes, Herodes y todos los demás, tratan al pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pura hipocresía. Pura hipocresía. Pero entre ustedes será diferente. Será diferente porque el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más que más alto, más bajo. Mi hermano, si la iglesia de hoy se tomara en serio las palabras de Jesús, qué diferente fuéramos a veces. No hubieran superprofetas, apóstoles, patriarcas, no sé, que todos los días inventan un título distinto. Incluso el pastor, mi hermano. El pastor es uno más entre la congregación, es un hermano igual que todos. Me enfermo, nos enfermamos igual que todos. ¿Y saben qué? El que más sirve, o el líder, se supone que es el que más sirva. Es el siervo. Y siervo es una palabra que tú y yo entendemos ahorita y a lo mejor le damos una connotación espiritual si estamos adaptados al idioma de la iglesia. Pero la palabra en el original, ¿sabe qué cosa es? Esclavo. Pastor, pero eso es una palabra fuerte. Sí, esclavo. Entonces el líder no es para imponer al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús. Entonces, el líder debe ser como un sirviente, como un esclavo. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, dice Jesús, pero en este caso no. En su iglesia no. En su grupo no. Porque Jesús está diciendo, yo estoy entre ustedes y ojo, yo vine a servir y yo vine a dar mi vida por ti. Yo vine a dar mi vida por ustedes. Y yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, el más importante, primero Jesús. Aunque era Dios, dice Filipenses, Él no consideró ser igual a Dios. Como si fuera algo a lo cual aferrarse, en el sentido de, yo soy Dios,
yo no tengo que rebajarme a ser como un hombre para morir por ellos. No, ¿quién se creen ellos que son? En cambio, él renunció a esos privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Ese es el Dios que tú y yo adoramos hoy. Ese es el Dios que entró por las puertas de Jerusalén. Ese es el Dios que le decían, Hosana, Hosana. Pero todavía no se resuelve el problema de nosotros. Porque puede ser que tenga presencia, puede ser que sea cercano, puede ser que sea humilde, pero todavía no puede resolver ningún problema. Porque imagínense que hay alguien que esté pasando algo difícil y yo voy y sí, soy empático y de cierta manera te puedo consolar, pero si tu problema es una deuda de $1,000,000, pues yo no puedo hacer nada por ti. No sé quién puede hacer algo por ti, pero yo no puedo. Pero Jesús tuvo algo más. La cuarta P. Él proclamó la buena noticia. Él proclamó la buena noticia de arrepentimiento. Desde que empezó su ministerio, empezó anunciando lo que él iba a hacer. A lo mejor no de manera directa, pero sí de forma encubierta. A medida que la historia y el tiempo fue progresando, llegó la etapa de la entrada a Jerusalén, llegó la etapa de la traición de Judas, llegó la etapa de la muerte en la cruz y llegó la etapa de aquel domingo que resucitó. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Ese es el Dios que entró a Jerusalén. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Ahí está la solución del problema. Él vino, tuvo presencia. Él se acercó a las personas necesitadas, mostró empatía, y no solo mostró empatía, sino que cumplió su ministerio. Y no solo fue así, sino que no fue por imposición, no fue porque o me haces caso o me haces caso, no, fue con humildad. Y aparte de la humildad le dijo: tengo la solución para tu problema, para tu mayor problema. Tu mayor problema no es la deuda del $1,000,000 de pesos, no es la tarjeta de crédito que tienes que pagar. Tú y yo teníamos algo que no podíamos pagar, y era el pecado. Y Jesús pagó por nosotros. De hecho, Jesús, cuando estaba caminando, cuando le trajeron a aquella persona que estaba en la cama y que no podía levantarse, Jesús le dijo, antes de sanarlo, ¿qué fue lo primero que dijo? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué creen que Jesús pudo decirle: tus pecados te son perdonados? Sin un sacrificio. Jesús no era sacerdote, Jesús no era nada de eso. Simplemente por el hecho de que Jesús iba a cargar el pecado de esa persona sobre él en la cruz. Y no solo eso, sino todos los pecados pasados de la persona, Jesús lo iba a cargar sobre él. Es por eso que Jesús tenía la capacidad de decir: tus pecados te son perdonados. Yo voy a pagar por ti. Entonces Jesús proclamó la buena noticia. Eso pasó hace aproximadamente 2000 años. A lo mejor un poquito más. Y ahora, ¿qué hay para nosotros? ¿Cómo resolvemos nuestro problema? ¿A través de qué? ¿Será que acaso eso es solo una historia, o que ese Jesús también está disponible para nosotros? ¿Qué creen? Ahorita no podemos ver a Jesús. Aunque he escuchado testimonios y últimamente de países musulmanes que han tenido alguna clase de revelación o algo así. Pero ahorita Jesús está presente, ahorita mismo aquí, y está presente cercanamente a nosotros. Ahorita no solamente Dios está presente y distante, sino como estuvo también caminando en la tierra a través de su Espíritu Santo,
ahorita está muy cerca de cada uno de nosotros. Este es Pablo predicando en el Areópago, un lugar ya después de que Jesús había ascendido al cielo, después de que Él había enviado el Espíritu Santo. Y Pablo le está diciendo a esas personas que no eran ni judíos, eran griegos. Le estaba diciendo, Dios, antes de eso, Pablo le dice, Cristo murió y resucitó para darle la oportunidad a todos los que escuchen y a todos los que oigan, sean salvos solamente si creen. Esto lo hizo Dios para que todas las personas lo busquen. Antes, ese pasaje está diciendo, Dios habiendo pasado por alto el pecado de las generaciones pasadas, ahora manda que en todo lugar se predique el Evangelio y que en todo lugar las personas crean en el Evangelio. Y esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea a tientas, ¿cómo anda uno a tientas? Lo encuentre. Como si estuviera ciego, como si de pronto estás en tu casa en la noche y se va la electricidad y tienes que empezar a tocar a ver. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y es curioso de que Pablo aún se lo estaba diciendo a personas que no conocían a Dios, y a personas, algunas probablemente con la intención de vamos a oír lo que está diciendo este palabrero. A personas que o querían información o otras incluso querían burlarse. Pero Pablo le está diciendo, Dios no está lejos de ti. Aunque tú no creas, Dios no está lejos de ti. Y aunque sea tienta, a ver si puedes tocarlo. Porque Pablo dice, en Dios nosotros nos movemos, en Dios nosotros nos existimos y en Dios nosotros vivimos. Y curioso, se lo estaba diciendo a personas que no eran creyentes. Porque mi hermano, ya sea que crea en Cristo o no, si respiramos y si nuestro corazón late, es porque Dios así lo quiere. El día que Dios no quiera, ahí se termina. Dios nos ha prefijado un espacio de tiempo. En ese mismo pasaje, un poquito más atrás lo dice. Así que Dios sabe cuando tú naciste, Él prefijó eso, y Dios sabe el tiempo que vas a morir también. Él prefijó eso. Estamos en un corto tiempo de aquí y en ese tiempo Dios nos ha mandado un Salvador. Un Salvador que nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y ese es Cristo. Así que no solamente está presente, no solamente está cercano a nosotros, no solamente está accesible a ti, tú puedes acudir a Él cuando tú quieras y de la manera más fácil y sencilla del mundo. No tienes que hacer nada, solo tienes que decir, Señor, estoy aquí, heme aquí. Hay personas que dicen que creen en ti, yo quiero creer en ti, Señor. Si es así, si es verdad que tú existes, revélate. Así lo hice yo. Y ahí Dios empezó a enseñarme que sí era real. A través de muchas pruebas. Pero bueno, cada uno tiene su experiencia con Dios. Pero no solo es presente y no solo está próximo, sino que también es humilde. Él no le impone a nadie nada en un sentido. En otro sentido, sí, pero cuando lo hace, su yugo es ligero y su carga es ligera. Y Él nos ha encomendado algo también. Dice la palabra que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios exhortara a las personas por medio de nosotros, rogándole que se reconcilien con Dios. Por favor, reconcíliate con Dios. Por favor, todavía estás a tiempo de reconciliarte con Dios. Mientras haya vida, hay oportunidad para reconciliarse con Dios. Entonces Jesús está presente para ti y para mí hoy. Pregunto, ¿has podido experimentar a Dios en tu vida? ¿Has podido ver la mano de Dios en tu vida? Si tu respuesta es amén, pues te tengo una noticia, vas a poder seguir haciéndolo. Porque Dios nunca se va a separar de ti. Y si es lo contrario, si nunca has podido experimentar la mano de Dios en tu vida, lo único que tienes que hacer es ir a Cristo. ¿Cómo vas a Cristo? Pídele, Señor, yo quiero que tú te reveles a mi vida. Y no importa la condición, no importa si tienes un corazón muy oscuro, voy a poner esa ilustración, o si has fallado muchísimo, o como tú te sientas,
Recuerden que Dios es un Dios accesible para todos, para todos, para todos. Y quiero hacerte una pregunta. Si hasta aquí están conmigo, ¿Dios está accesible para todos, sí o no? Ok, perfecto. Ya tienen 100 puntos. ¿A través de qué Dios está accesible para todos? Eso sí es una pregunta para que ustedes respondan. ¿A través de qué Dios está accesible o es accesible para todos? ¿A través de Jesús, la oración? Ok, sí. ¿Qué más? ¿Más? A través de su palabra. Ok. ¿Qué más? Fue una pregunta con trampa o con maña, no sé si se podrá decir así. Voy a reformular la pregunta. ¿A través de quién Jesús es accesible para todos? Ahora no es qué, ahora es quién. ¿A través de quién? Espíritu Santo, ok. ¿A través de quién más? Voy a seguir reformulando la pregunta. ¿En quién pueden ver a Cristo las personas que no creen? Sí, qué bien, gloria a Dios, sí, a través de nosotros, hermanos. Es cierto que Jesús está disponible a través de la oración, a través de la fe. Tenemos que llegar a Cristo por su gracia a través de la fe. El Espíritu Santo es el que nos conecta ahorita con Cristo, pero a través de quién las personas van a ver a Jesús, si no es a través de nosotros. Jesús, cuando Pedro dijo, cuando le preguntó a los discípulos, ¿quién ustedes dicen que es el Cristo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, qué bueno, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo tuvo que revelar Dios, el Espíritu Santo mismo. Dice, y sobre esta roca voy a poner mi iglesia. Jesús le está diciendo, sobre esta verdad voy a edificar mi iglesia. Y cuando Jesús se refería a mi iglesia, no se estaba refiriendo a un edificio. Se estaba refiriendo, voy a edificar a mi comunidad, voy a edificar a mi pueblo, voy a edificar a mi clan, voy a edificar a, como tú quieras llamarle, a tu comunidad. Sobre esa verdad de que Jesús es Dios y que Jesús era el Mesías y que Jesús murió por los pecados y que resucitó al tercer día. Esa es la base de nosotros como su pueblo. En resumen, tú y yo somos una tribu con un mensaje. ¿Y por qué digo tribu? Mateo 28, en la Gran Comisión, cuando habla de ir y predicar el Evangelio y bautizarlos, que no recuerdo la otra parte, realmente no la recuerdo. ¿Qué dice? Enseñarles a quién. Ajá. Bautizando, exacto. ¿Saben qué? Hay una frase ahí que es pantataenia en griego, que habla no tanto de todas las naciones, no es a todas las naciones, sino más bien a todas las tribus o a todas las etnias o a todos los clanes, incluso dentro o a todo grupo, ya sea cultural, ya sea, no sé, a todo grupo, ir y predicarle. Mi hermano, con esto que te quiero decir, si Jesús tuvo presencia, si Jesús tuvo cercanía o proximidad, si Jesús fue humilde y no fue impositivo, y si Jesús también tuvo la proclamación del mensaje, ¿ustedes creen que nosotros como iglesia tengamos que también adoptar eso mismo para que las personas puedan también ver a Cristo en nosotros, como personas o como iglesia? Mis hermanos, el plan de Jesús para la iglesia no era tanto en un primer lugar que vamos a hacer cosas llamativas para traer gente a la iglesia. El plan de Jesús era más bien, vamos a llevarle la iglesia a la gente. Vamos a hacer iglesia donde nos toca hacer iglesia. Vamos a hacer iglesia aquí. ¿Aquí somos iglesia o no? Estoy preguntando. Pueden apedrearme en cualquier momento, no se preocupen. ¿Podríamos ser iglesia
en un restaurante, en una cafetería. Pudiéramos ser iglesia en un concierto. Pudiéramos ser, ¿en qué lugares no pudiéramos ser iglesia? Pudiéramos ser iglesia en un lugar donde entierren a una persona. Sé que es triste, pero pudiéramos ser iglesia ahí. Pudiéramos ser próximos, pudiéramos ser cercanos, pudiéramos ser humildes y pudiéramos proclamar el evangelio. Pudiéramos ser iglesia donde trabajamos. Pudiéramos ser iglesias en un bar. Estoy preguntando. Si la manera principal de llegar al mundo de Jesús fue hacerse como nosotros o encarnarse y conectar con la gente, ¿cómo cambiaría eso mi visión y tu visión de ser iglesia? De ser santo, de la santidad que quiere Dios. Me sorprende mucho que Jesús fue santo, santo, santo y nunca perdió la santidad y a la vez estaba rodeado de personas que no eran santas. De que Él sabía. Me impresiona muchísimo. ¿Saben algo? Y de verdad lo digo, me impresiona muchísimo que Jesús tuvo una paciencia divina para caminar 3 años con 12 hombres y un traidor dentro de esos 12 que eran imperfectos, que eran pecadores. Es cierto que había un traidor, pero cada uno le salió mal en algún momento. Unos dijeron, oye, ¿podemos mandar fuego del cielo para exterminar a esta gente? Estamos predicando paz, ¿cómo vas a mandar fuego, hijo? Por favor. Los mismos, yo sé que tú tienes el clan de los 12 y eso, Jesús, pero yo y mi hermano queremos estar al lado tuyo, a tu diestra, sentado, porque queremos estar por encima de los demás. No han entendido nada. Y me sorprende eso, mi hermano, que Jesús tuvo paciencia para caminar con esas personas 3 años. Para saber que luego de la entrada triunfal, todos lo iban a abandonar. Pedro lo iba a negar 3 veces. Él se iba a quedar solo. Y Judas, por supuesto, lo iba a traicionar, el Iscariote. Mi hermano, y a veces tú y yo no podemos ni estar 10 minutos con una persona. No, porque hizo tal cosa. Impío. Hermano y mi hermana, ¿qué aprendemos de Jesús? Ser iglesia implica vivir el hecho de que somos enviados para salvar y para dar buenas nuevas, no malas noticias. Debemos reaprender de Jesús. Yo creo que debemos reaprender de Jesús los cómo de hacer misión. Y cuando digo hacer misión no es solamente salir a Australia, a la Antártida, no, de hacer misión aquí, reflejar a Cristo. De Jesús podemos aprender a relacionarnos con las personas de una manera natural, de una manera, por decirlo de alguna manera y sin ofender, de manera poco religiosa. Jesús no hablaba en Reina Valera. Jesús conectaba con la gente. Nuestra tarea es ser presente en la vida de las personas. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? ¿A qué edad? Relativamente, aunque hay disensión, pero ¿a qué edad comenzó Jesús su ministerio? A los 30. Relativamente, a los 30. ¿Cuántos tienen 30 aquí? Por favor, levanten la mano. ¿Ya? Vamos a redondear de 30 a 40. ¿Ya? Mi hermano, ya estás listo entonces ya para el domingo, si quieres, vamos, vamos a bautizar, y ya usted sabe, listo para el ministerio. Pero lo curioso de eso es que Dios se pasó 30 años en un pueblo, aprendiendo el trabajo de carpintería, viviendo como un judío normal, y nadie se dio cuenta.
¿Qué nos dice eso a nosotros como iglesia? Y a veces tenemos que tener discernimiento y solo estar, solo ser presente y ojo, este año cumplimos 30 años como iglesia, así que ya estamos, pero estamos listos para seguir avanzando. No quedarnos así conformes. Pero hay veces, hay tiempo para predicar, hay tiempo para estar, hay tiempo para todo. Y tenemos que aprender a vivir en los tiempos que la sociedad está viviendo. No adaptarnos a lo pecaminoso, sino vivir en el tiempo que estamos ahorita. Y saber cómo podemos ser fiel a Dios en el tiempo que estamos ahorita. Hacer presencia, solamente hacer presencia. Como iglesia estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser próximos. Estamos llamados a conectar con las personas. No estamos llamados a estar encerrados aquí solamente. Estamos llamados a conectar. Donde quiera que estemos, tú no sabes si la persona que está en tu círculo, alrededor tuyo, necesite a alguien que se acerque a él. Y alguien que le hable de Jesús. Necesitamos hacerlo al estilo de Jesús. Necesitamos ser humildes. O que nuestro poder sea la humildad. No llegar y exigir, no llegar y te arrepientes o yo te mando para el infierno. No. Tenemos que aprender los cómo de Jesús. Tenemos que aprender a servir. El camino de Cristo para nosotros es servir. No hay de otra. Y Cristo nos capacita con dones, llamados, talentos, cosas sobrenaturales cuando nosotros estamos sirviéndole. Y no podemos dejar la proclamación de lado. Porque esas tres cosas solas, por sí solas, no van a resolver muchos problemas. Pero si aparte de eso, proclamamos que creemos en un Jesús vivo, en un Jesús que entró a Jerusalén, pero en un Jesús que puede cambiar tu vida y que cambia vidas para bien. Recuerden, somos una tribu con un mensaje. Entonces, mi última pregunta. Jesús cumplió su misión siendo accesible. Tú y yo como iglesia, ¿somos accesibles? ¿Estamos siendo accesibles? ¿Estamos siendo accesibles para cuando venga todo tipo de personas podamos recibirlas? Me exhorto y te exhorto a que podamos ser presentes de una manera intencional en donde nos movemos, en el contexto en el que estemos. Te exhorto y me exhorto a no solo eso, sino a ser cercano a las personas de una manera significativa. Sé cercano a tu hijo, sé cercano a tu familia. Me hizo, hace 20 años si a mí estuviera aquí diría, cuando estábamos en Cuba, la primera vez que lo puse a velar la leche, a hervir, porque en Cuba se hierve la leche bronca, se botó y ya con él, yo no se lo perdono más nunca, no. Sé cercano a la persona, reconcíliate, sé humilde al estilo de Jesús. Ser humilde no significa ser pobre, sino más bien ser pobre en espíritu. Sé humilde como Jesús. Ten ese tipo de santidad o cultiva ese tipo de santidad que sea atractiva para las personas y ofensiva para los religiosos, aunque no queremos ser ofensivos para nadie, por supuesto. Mejor que sea atractiva para todos. Sea accesible y proclama la buena noticia. Que esta semana sea un recordatorio de que nuestro Dios, ese que es trascendente, ese que es inmanente, entró a Jerusalén. Y era el Dios de todo el pueblo. Que no quede por nosotros. El pueblo lo rechazó. Y puede ser que rechacen el mensaje también. Pero nosotros hagamos nuestra parte y confiemos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos.